Durante la temporada de calor, tu salud puede estar en riesgo, no solo por la deshidratación que nos provocan las altas temperaturas, sino también por la famosa insolación o los golpes de calor. ¿Quieres saber qué es un golpe de calor? ¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor que debes de estar tú muy atento? Y además, ¿cuáles son las personas más vulnerables o que más fácilmente pueden sufrir este golpe de calor y cómo debes de tratarlo? Si quieres saber un poco más, acompáñame. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uciel, yo soy profesional de la salud, yo soy médico. Bienvenidos a este canal, Doctor Hasta Tu Casa. Aquí hablamos sobre temas diversos de la salud, de manera que tú lo puedas entender en una forma muy sencilla, muy simple y que sea de utilidad para ti. Si es tu primera vez aquí, considera suscribirte. El cuerpo humano es tan maravilloso que puede mantener una temperatura constante, promedio, de los 36.5 grados. Un poco más, un poco menos, dependiendo cada persona, dependiendo la zona donde vivas, dependiendo tus condiciones físicas, morfológicas, etcétera. A lo que voy es que puede ser normal una temperatura desde 36 grados hasta 37 grados y sin ningún problema, para que no te espantes. De manera normal también consideramos a una temperatura mayor a 37.3 grados como febrícula y a una temperatura mayor a 38.3 grados como fiebre, pero siempre medida con un termómetro. Cuando la temperatura en el medio ambiente es elevada, tu cuerpo echa a andar una serie de mecanismos que te van a proteger para que la temperatura de tu cuerpo no suba, no se eleve, se mantenga constante. ¿Cuál es el mecanismo más común, más conocido para regular la temperatura y que no es nada dañino, aunque sí puede ser incómodo para muchas personas? Pues claro, el sudor. La sudoración es la primera forma en que tu cuerpo va a empezar a regular esa temperatura. Por eso es importante que te mantengas hidratado o hidratada para que tu cuerpo produzca la suficiente cantidad de sudor. En el caso del golpe de calor, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, por alguna razón tu cuerpo ya no puede controlar la temperatura, ya no puede regularla, ya no puede mantenerla normal, vamos a decirlo de esa manera. Algo pasó que esos mecanismos de control de temperatura o de regulación de temperatura se dañaron o se perdieron. Entonces, la temperatura de tu cuerpo empieza a subir de una manera tan rápida que por definición se dice que la temperatura a un golpe de calor se encuentra mayor a los 40 grados. Tradicionalmente se han presentado dos causas principales o primordiales por las cuales se puede dar el golpe de calor. La primera es encontrarse en un lugar o en una zona con una temperatura bastante alta, además también en un lugar con un nivel de humedad bastante alto. Por ejemplo, las zonas costeras o las zonas de la costa, las zonas selváticas, los lugares desérticos, por ejemplo, o incluso dentro de las mismas ciudades a nivel del pavimento, cuando el sol está a todo lo que da, el calor que irradia esto o el calor del medio ambiente o del medio donde estás parado y si no hay sombra, puede ser suficiente para que a ti te dé un golpe de calor. Y la segunda, que no necesariamente tiene que ver el calor en el medio ambiente, puede ser solo en aquellos jóvenes que realizan actividad física, quizá no son expertos o no lo hacen con regularidad, apenas acaban de empezar y hacen un esfuerzo tan intenso, sudan, no se rehidratan, pueden sufrir un golpe de calor. Los niños y las niñas menores de 6 años son vulnerables en primera instancia porque tienen una menor superficie corporal, es decir, son más pequeños. Se pueden deshidratar con mayor facilidad y además sus mecanismos de regulación o de control de temperatura todavía no están tan desarrollados como niños más grandes o como adultos. Yo creo que has escuchado de papás o de aquellas personas que tienen hijos muy pequeños que les subió la temperatura y rápidamente se deshidrataron o incluso que llegaron a temperaturas tan altas que el niño convulsionó, tuvieron que llevarlo a urgencias, etcétera. El otro grupo poblacional es el extremo o es lo contrario, adultos mayores de 60 años, abuelitos, ancianos, personas muy mayores que también pueden sufrir de esto porque sus mecanismos de control de temperatura ya están envejecidos, ya se están atrofiando, además de que corren el riesgo de que se puedan deshidratar
con más rapidez. Y muchas de estas personas o muchos de estos abuelitos o abuelitas tienen también enfermedades crónicas, diabetes, insuficiencia cardíaca, problemas del corazón en general, o tienen mayor problema para acceder a una fuente de agua porque se tardan mucho, o no están supervisando, o no tienen un cuidador que supervise si el paciente, el abuelito, se está hidratando adecuadamente. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado. Y el tercer grupo poblacional, que quizás es en menos cantidad, son aquellas personas, sobre todo jóvenes, que están iniciando en la práctica deportiva y no se rehidratan adecuadamente, y sobre todo practican actividad física intensa entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde sin rehidratarse, tienen más riesgo de sufrir un golpe de calor. Aunque nadie está exento de ello, nos puede pasar a cualquier persona, si se nos ha olvidado hidratarnos adecuadamente, estuvimos trabajando o exponiéndonos a temperaturas muy altas, todos podemos sufrir de un golpe de calor. Los síntomas pueden ir desde muy leves, es decir, síntomas de deshidratación que rápidamente se pueden revertir, hasta síntomas muy graves donde puede incluso la persona convulsionar, caer en coma y morir. Por eso es importante que aprendas a identificar los síntomas del golpe de calor, además de que sepas cómo actuar, cómo brindar los primeros auxilios y qué hacer en caso de que a una persona cercana a ti o a cualquier persona se presente un golpe de calor. Los síntomas más comunes que se presentan en el golpe de calor son el dolor de cabeza, un dolor de cabeza constante que puede ir desde leve hasta intenso. La piel se va a sentir seca, incluso es una piel que no se ve hidratada y también es una piel que despide mucho calor. Cuando tú la tocas o cuando tú pones la mano o estás cerca, despide demasiado calor. Después, a pesar de que la persona está despidiendo mucho calor o el medio ambiente está muy caluroso, hay poca producción de sudor o la persona no está sudando. Y también la boca se puede ver seca, los labios agrietados, arrugados y la saliva espesa. No se ve líquida como de manera normal se tiene que observar. La persona también puede tener una sed intensa, la necesidad de querer tomar mucha agua. A veces hasta aquí podemos aplicar el término de me estoy muriendo de sed o se está muriendo de sed. Y conforme va progresando la deshidratación, la persona empieza a sentir que le falta el aire o empezamos a notar que la respiración es muy rápida para tratar de compensar. Podemos llegar a notar que el pulso está muy acelerado. Si ponemos la mano en el pecho y la persona es una persona delgada, se siente como palpita el corazón o incluso te lo puede referir, es decir, hay taquicardia. La persona puede empezar a sentirse mareada, tener náuseas, incluso llegar al vómito. Y podemos ver a una persona confusa. ¿A qué me refiero con confusa? Que empieza a hablar de una manera extraña o no se le entiende muy bien lo que dice, le preguntamos una cosa y nos responde con otra. También puede encontrarse la persona o observarse somnolienta. Y una persona también que está sufriendo de un golpe de calor puede tener esa sensación de me voy a desmayar o incluso desmayarse. Y ya en casos más intensos, cuando el golpe de calor ya está afectando de una manera más fuerte a nuestro sistema nervioso o la temperatura es muy alta, el paciente puede convulsionar. Creo que hemos escuchado muchas veces de esto en niños que les sube la temperatura de manera muy rápida y convulsionan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bajarles la temperatura. Entonces, en un inicio lo que va a sentir son los síntomas de la deshidratación, una deshidratación leve hasta severa. Y esto nos puede ocasionar daño a nivel de cerebro, de corazón, de riñones, de todos los órganos. Por eso se debe de bajar la temperatura rápidamente. De no tratarse o de no identificarlo, la persona puede caer en algo que se llama chocarse. Incluso el paciente cae en coma y muere. Si no te puedes acordar de todo lo anterior,
Grábate los siguientes 4 puntos. Número 1, temperatura corporal mayor a 40 grados. Número 2, la edad. Menores de 6 años, mayores de 60 años. O abuelitos o niños. Número 3, medio ambiente caluroso. Está haciendo mucho calor allá afuera. O la otra, que la persona hizo mucho esfuerzo físico, si estamos hablando de una persona más joven, por decirlo de esa manera, o un adulto joven o un adolescente. Y número 4, piel seca, piel caliente, la persona se siente que expide mucho calor y está deshidratada. El tratamiento es bajar la temperatura rápidamente. Que por supuesto es recomendable que siempre a tu paciente lo valore un médico. Lo que podemos hacer es iniciar las medidas para bajar la temperatura y llamar a la ambulancia o preparar todo para llevar a nuestro paciente a valoración al servicio de urgencias o con nuestro médico. Como primer paso, primer punto, debes de retirar a la persona del calor, de la fuente de calor o de la zona de calor. Si es el sol, si está en la calle, pásalo a la sombra. Trata de pasar al paciente, a tu familiar, a la sombra, para que ya no le esté dando el sol, el calor. Retíralo del calor. Número 2, retira toda la ropa o retira el exceso de ropa. Lo que queremos es que el calor se quite, el calor se irradie. Bueno, esto, aunque tú previamente hayas visto que cuando la temperatura estaba subiendo el paciente estaba temblando, quítale la ropa, descúbrelo lo más posible. Si la temperatura está alta, quítale la ropa. Si lo tapas más, no vas a dejar que ese calor salga y lo único que vas a ocasionar es acelerar el golpe de calor. Número 3. Empieza a bajar la temperatura. Ya que la piel está expuesta, puedes rociarla con agua, agua tibia, agua fría. Puedes hacerlo con un atomizador o puedes hacerlo con compresas con agüita tibia, agüita fría, ponerlas en todo el cuerpo, abarcando la mayor parte de la superficie corporal, pero siempre cuidando que en cuanto esta compresa ya cumplió su función o ya la humedad se está calentando, por decirlo de esa manera, cámbiala, vuélvela a mojar, vuélvela a humedecer y la vuelves a poner. Pecho, abdomen, frente y las piernas. No basta con que solo pongas la compresita en la cabeza, tienes que enfriar todo el cuerpo. Número 4. Puedes sumergir al paciente en una bañera o bañarlo, darle un baño, con agua tibia hacia fría, hasta el cuello, no le vayas a querer sumergir la cabeza. Entonces ahí lo vamos a dejar, pero tenemos que estar monitoreando la temperatura o tenemos que estar monitoreando las reacciones del cuerpo. Y como te dije, tú ya estás preparando para llevarlo al médico o ya llamaste previamente a los servicios de emergencia, si es el caso. Si tu paciente no está somnoliento, somnolienta, tu paciente no ha convulsionado, tu paciente no tiene confusión, rehidrátalo también. La mejor bebida o la más rápida que tú puedes conseguir y que es de muy fácil acceso, un suero, electrolitos orales. Empieza a rehidratar, empieza a darles electrolitos orales para que su cuerpo también empiece a reponer toda esa agua que perdió y empecemos a nivelar y a recuperar los mecanismos de control de temperatura. Esto que te acabo de comentar son las medidas más básicas o más rápidas que tú puedes hacer para tratar el golpe de calor. Hay que estar monitoreando la temperatura cada hora para evitar que llegue a la hipotermia o en el caso contrario, que haya un rebote y la temperatura vuelva a subir y le vuelva a dar un golpe de calor. Tienes que estar hidratando a tu paciente adecuadamente. ¿Y cuáles son las recomendaciones que te puedo dar para evitar el golpe de calor? Aunque pueden parecer muy obvias, son muy importantes y hay que seguirlas. Hay que evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo en horas pico, es decir, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Hay que usar, sobre todo en época de calor, ropa ligera, ropa holgada, ropa fresca. Hay que mantenerte adecuadamente hidratado o hidratada, tomar suficientes líquidos para evitar la deshidratación y con esto un riesgo mayor de que te dé un golpe de calor. Ocupa protector solar o bloqueador, ocupa sombrero, ocupa gorra, ocupa una sombrilla. Evita el ejercicio físico, sobre todo
cuando la temperatura del medio ambiente esté muy alta, o evítalo entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde en exposición a sol directo. Trata de buscar siempre la sombra y por último, cuida a aquellas personas de las que hablábamos que son las que tienen más riesgo, adultos mayores y los niños más pequeños o menores de 6 años, y evita dejar a los abuelitos, a los niños y a tus mascotas dentro del vehículo, sobre todo cuando está en exposición a sol. Hasta aquí espero que la información que te he traído sea de bastante utilidad. Si te ha sido de utilidad y te ha gustado, considera dejar tu like, y si aún no lo has hecho, considera suscribirte. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes dejarla en los comentarios y con gusto la responderé. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Mi nombre es Uciel y este es tu canal Doctor Hasta Tu Casa. Cuídate mucho, te agradezco y nos vemos en la próxima. Adiós.